Bueno, y saludamos a la doctora Isabel Escobar, quien nos acompaña a esta hora de la tarde, médica toxicóloga, para hablar precisamente de esto, ya que mañana se conmemora, eso no se puede celebrar, se celebra un día contra el tabaco. Contra el tabaco. Bienvenida, gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación. Ahora, ¿qué tiene el famoso tabaco que hace que sea tan adictivo? Bueno, tanto el tabaco como el cigarrillo tienen una sustancia que se llama la nicotina, que viene de una planta que es de origen natural, y esta sustancia tiene la capacidad de fijarse en el cerebro, en un receptor específico, y liberar la sustancia que está relacionada con todo lo que tiene que ver con placer. Comida, sexo, divertirse, hacer ejercicio. Todo lo que produce placer genera en el cerebro la liberación de dopamina. Y eso es lo que explica la mayoría de procesos que pueden ser adictivos. Entonces la nicotina tiene un alto potencial de liberar esa sustancia y de generar como esa sensación placentera. Bueno, María ya nos acompaña en la línea, doctora, y no quiero dejarla esperando porque ustedes saben que nuestros televidentes son la razón de ser de Las Tres Gracias. Así que María, bienvenida a Las Tres Gracias. ¿Cómo estás? María. Aló, buenas tardes. ¿Cómo estás? Bien, ¿y ustedes? ¿Cómo les va? Muy bien, muchas gracias. María, ¿tienes alguna pregunta, algo que le quieras decir a nuestra especialista del día de hoy? Pues sí y no, porque yo quería hacer un comentario, más que todo, yo no sé eso en qué irá. Cuéntanos, María. Ahí junto hay dos contrastes acerca del tabaquismo. Ajá. Vea, mi papá fue un fiel fumador a morir. ¡Qué Ave María! Desde muy joven también empezó a fumar y murió. ¿Y cómo les parece que no murió por culpa del tabaquismo? Murió de otra cosa, menos de enfermedad. Del tabaco. Y menos del tabaco. Y un tío nosotros también, también por parte de papá, murió de cáncer en la garganta y en los pulmones, y él ni tomaba ni fumaba. Mire qué contraste tan raro. Entonces, ¿eso en qué irá? Perfecto. Yo le digo a Olguita que no se enoje con los que fuman tabaco, porque es que eso muchas veces eso no tiene que ver nada ahí. Sí, se están matando solitos, sí. Pero no solamente a ellos, sino a todos los que están al lado también, sí. Pero bueno, entre gustos y disgustos, cada quien busca lo que quiere. Gracias, mi corazón, por tu llamada y por tu participación. Pero esa sí es una excusa bien frecuente que tienen muchos de los pacientes cuando uno los encuentra en consulta, o cuando les dice que deben dejar de fumar. Es como cuando se muere un deportista. Pero si de algo me tengo que morir. Exacto. O es como cuando se muere un deportista, es que véalo. Y el deporte igual se murió. Y no fumaba, para nada. Pero sí existe alguna incidencia mayor de enfermedades frente al tabaquismo, obviamente. Muchísimo más. Si hablamos, por ejemplo, de enfermedades cardiovasculares, como los infartos del corazón, como las gangrenas de las extremidades, todo esto tiene un impacto supremamente relacionado con el cigarrillo. El consumo de cigarrillo hace que la arteriosclerosis, que es este proceso de degeneración de los vasos sanguíneos, se dé de una forma más acelerada comparado con las personas que consumen la misma dieta, por ejemplo, que todos los demás. Entonces, el tabaco es un factor, digamos, que empeora ese pronóstico, empeora esa posibilidad de generar o de presentar ese tipo de alteraciones y de complicaciones. Entonces, lo que dice la televidente, de algún modo es cierto, no siempre uno se muere de X o Y enfermedad por fumar. De hecho, hay personas que se mueren, por ejemplo, de cáncer de pulmón y nunca en la vida han fumado, ni nunca se han expuesto a sustancias relacionadas con el cigarrillo. Pero aún así, si yo soy una persona que tengo, digamos, un antecedente familiar, mi papá o mis abuelos murieron de cáncer de pulmón, y además yo fumo, pues tengo el doble de posibilidades de desarrollar ese cáncer de pulmón u otros tipos de cáncer comparado con una persona que no fuma. Bueno, pero entonces vámonos un poco a la historia del tabaquismo, porque resulta que esto no es nuevo. Digamos que incluso antes, cuando se manejaba el mercadeo y no tenían esta limitación de promocionar este tipo de sustancias, pues era super play. En las películas todo el mundo fumaba. Además, acuérdese del hombre Marlboro que murió de cáncer de pulmón. Todos, porque habían existido varios y todos mueren de cáncer de pulmón. Pero James Bond salía fumando, o sea, era lo más play del mundo fumar. Exactamente. Pues la historia del tabaquismo se remonta mucho a las comunidades indígenas. De hecho, la planta que se llama Nicotiana tabacum es de origen americano. Entonces los indígenas la utilizaban, la masticaban con el americano, norteamericano, suramericano, centroamericano. Más Suramérica que Norteamérica, pero aún así en todo el continente se puede encontrar.
Y ellos la utilizaban, la masticaban para generar un poco esa energía, porque la nicotina es una sustancia estimulante, y entonces lograban sostener un poco más esas jornadas laborales tan amplias o las largas caminatas que tenían que hacer para desplazarse de un lugar a otro. Ese era el objetivo con el cual lo utilizaban. En nuestro departamento incluso quienes recogen el café, como en las plantaciones de café, hay tantos mosquitos, lo utilizan incluso para repeler el mosquito. Hay muchas historias de pacientes que empezaron a fumar porque los abuelos, cuando empezaron esta tradición de los cafeteros o recolección de flores o muchas otras actividades agrícolas, entonces los abuelos les pasaban el cigarrillo para espantar los mosquitos, no para volverlos adictos, sino para espantar los mosquitos, y era como la estrategia cultural. Ahora, no solo es la nicotina lo que es adictivo, realmente el cigarrillo tiene ni sé cuántos ingredientes más más, de 100, cierto, que son realmente peligrosos para la salud. Realmente la sustancia adictiva es la nicotina, pero la sustancia tóxica para el resto del organismo, para todo lo que es el cáncer, las enfermedades cardiovasculares, las enfermedades pulmonares, no es la nicotina, sino que son todos esos productos que se generan en la combustión. Y eso explica por qué las personas que no fuman directamente, sino que se exponen pasivamente al humo de cigarrillo, también pueden tener complicaciones. Y entonces ahora salió una moda, digo una moda porque ya de un momento a otro todas las esquinas se llenaron de esos espacios donde venden cigarrillos eléctricos o vapeadores. Entonces la gente cree que el daño es menor y como no tiene ningún tipo de olor y lo pueden hacer incluso en sitios sociales y cerrados, pues digamos que se está implementando mucho esta cultura. ¿Qué tan bueno o malo puede ser este tipo de productos? Bueno, la verdad es que los cigarrillos electrónicos todavía estamos en proceso de saber qué va a pasar a largo plazo. Sin embargo, no están muy recomendados desde el punto de vista científico. ¿Por qué? La mayoría tienen concentraciones variables de nicotina. Entonces no sabemos exactamente la concentración que trae cada uno. Podemos estar perpetuando simplemente la adicción. Eso por un lado. Por el otro, al ser sustancias que generan combustión, no sabemos siempre qué contienen, no sabemos cuáles son, por ejemplo, los colorantes, los aromas, no sabemos bien qué es lo que les echan. Entonces pueden generar algún grado de toxicidad directamente en el tracto respiratorio. Y adicionalmente, el inhalar estos vapores calientes genera una respuesta inflamatoria dentro de todo el tracto respiratorio, desde la nariz, desde la boca, hasta pues la parte final del pulmón, que pueden ser bastante deleterios para la persona. No son una alternativa. No deberían ser una alternativa. Lo ideal sería que toda persona que empiece a pensar en el proceso de dejar de fumar, aun si no lo ha decidido, debería buscar una consulta inicialmente con su médico general y que éste lo remita idealmente a un especialista en toxicología clínica para iniciar el proceso de abandono del cigarrillo. Es muy curioso porque el cigarrillo dentro de sus ingredientes va directo, pues, y como que te da dopamina y sensación de tranquilidad y todo. Sin embargo, hay como un común denominador en las personas que fuman, y es que son personas muy ansiosas. Es por eso que a veces les es tan difícil también dejar de fumar, y en el proceso dicen, yo no dejo fumar porque me engordo, yo no dejo fumar porque es que me vuelvo de muy mal genio, y en mi casa me dicen, mejor fume antes de ese genio, y este tipo de cosas. Sí. ¿Por qué las personas de características nerviosas son más adictas al cigarrillo, y cómo pueden hacer ellas para dejarlo? Pues el principal problema es tener esa sensación que da el cigarrillo, pero es una falsa sensación y es muy transitoria, de tranquilidad. ¿Qué pasa? Al ser una sustancia estimulante, lo que genera es como un círculo vicioso, llamémoslo un poquito erróneamente, pero es un círculo vicioso en el cual yo calmo por segundos la ansiedad, pero después al ser una sustancia estimulante me aumenta la ansiedad. Entonces quedo más ansioso, ¿y qué hago? Busco otro cigarrillo. Calma transitoria, vuelvo, estoy más ansioso, vuelvo y busco otro cigarrillo, y así progresivamente. Entonces son personas que tienen esa falsa sensación de tranquilidad, que creen que es el cigarrillo el que les da esa tranquilidad, y realmente no, está empeorando el proceso de ansiedad. Entonces deberían hacer un tratamiento no solo en conjunto con su médico, sino también de manejo del estrés y de la ansiedad. Usualmente hacemos un tratamiento en conjunto, casi siempre debe ser un proceso multidisciplinario en el cual intervienen psicología, psiquiatría, intervenimos los toxicólogos, y en muchas ocasiones tenemos otros grupos de apoyo, terapia ocupacional, grupos en general donde cada paciente comparte un poco sus experiencias, y esto le ayuda también como retroalimentación a los otros pacientes. Tengo amigas o conocidos que tomaban y fumaban, y tomaban bastante, y dijeron, vea, a mí el trago no me dio ni 5 lidia, pero el cigarrillo, qué cosa tan difícil. Hay una cosa importante con el cigarrillo, y es que a diferencia de todas las otras adicciones, genera una serie de cambios del comportamiento
casi que la persona se va volviendo autómata. Entonces se fuman 10, 20, 40 cigarrillos y ni siquiera se dan cuenta en qué momento, porque ya se vuelve un acto mecánico. Es más o menos lo que decías al principio, yo me levanto e inmediatamente me fumo un cigarrillo. Antes de desayunar va un cigarrillo, después de desayunar va un cigarrillo. Y la persona ya ni siquiera lo piensa antes de, sino que como tiene los cigarrillos en la mano, va fumando y fumando. En cambio, el licor, yo tengo que buscar el espacio social para. Claro, usualmente, obviamente pues hay excepciones, pero sí es más de un contexto específico, de cierta frecuencia, de ciertas situaciones, mientras que el cigarrillo es del día a día, de todo el día, y casi siempre lleva a unas conductas muy repetitivas. Entonces, a diferencia, casi todas las adicciones tienen un componente comportamental muy importante, y esa es la parte más difícil de modificar. Entonces, los medicamentos ayudan sí, pero la parte del comportamiento, que es la que manejamos en general dentro de las terapias multidisciplinarias, es lo que más impacto tiene en el proceso de dejar cualquier adicción. O sea, lo que mencionaba Olguita al principio, pero te digo, existen campañas antitabaco, yo no quiero imaginarme la cantidad de millones de pesos, dólares y demás que se han invertido de pronto en las campañas antitabaco. Sí. Y el impacto es opuesto, ¿cierto? ¿Qué es lo que pasa ahí? Digamos que ha tenido algún impacto, se ha logrado alguna reducción del consumo de cigarrillo. Sin embargo, hemos demorado muchísimo tiempo a nivel internacional en todo el mundo en hacer un impacto, en implementar estas estrategias de tratamiento y de prevención. ¿Qué es lo que pasa? Que las medidas de choque como estas de poner una calavera en la caja de cigarrillo no tienen el mismo impacto en todas las personas. Entonces, hay gente que dice genera, no. Exacto. En algunas personas genera el impacto suficiente y dice, no, yo no me quiero ver así, y lo suspenden. Pero en otras personas dicen, bueno, finalmente me va a morir de cualquier cosa, pues sigo fumando. Yo conocí una señora que decía, que decía, señor, péndame, pero el de la impotencia, que esa no me da a mí. Exactamente. Yo no voy a sufrir de eso. Exacto. Por último, ¿por qué la mayoría de gente que deja de fumar vuelve a hacerlo? Dejan un año, dejan 2 años, e incluso dejan más años y recaen en el cigarrillo. Vemos muchos casos de personas que dejan de fumar de un día para otro y dicen, lo voy a dejar y listo. Pero resulta que con las adicciones debemos pensar que es una enfermedad crónica, tabaquismo y cualquier otra. Entonces no se curan, se estabilizan. Entonces hay personas que dejan de fumar y nunca más en la vida. Pero hay otras personas en las cuales no se hizo una estrategia lo suficientemente importante de restaurar todas estas conductas repetitivas que tienen que ver con el cigarrillo. Y el cigarrillo está en todos lados. Si yo voy a una fiesta hay quien me ofrezca cigarrillos, si estoy en la tienda hay cigarrillos. Entonces en cualquier momento tengo el factor de riesgo para una recaída. Y eso puede suceder en una fiesta después de tomarme 2 o 3 tragos. 10, 15, 20 años después de haber dejado de fumar. Bueno, entonces estar bien atentos. Por último, ¿algún mensaje que le quiera dejar a nuestros televidentes, doctora? Pues pensar que el cigarrillo siempre tiene consecuencias negativas, no pensar en él como una compañía ni como una medida salvadora para ningún tipo de aspecto, no va a mejorar ninguna situación, y si tiene al menos la idea de dejar de fumar, pues consulte a su médico general, que tenemos todas las herramientas para brindarle y para ayudarle en ese proceso. Muchísimas gracias, doctora, por acompañarnos. Muchas gracias. Ojalá que le sirva para tomar la decisión. Ese no es el amigo fiel, ese es el amigo cruel. O sea, además, vea, haga cuentas con el bolsillo, cuánto vale una cajetilla, cuántas se fuma al día, ahorre, y gásteselo en papitas, mejor. No, en papitas no, en ensalada, Olguita, en ensalada. Ay, pero es que la papita puede ser, pero es que usted no me dejó terminar, puede ser asadita. Ok. Pero ¿qué les parece si después de deliberar este debate acerca de las papitas y mejor cocinadas o fritas?